Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a recapitular el tema fracciones. En primer lugar vamos a definir a una fracción. Una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra. O simplemente una fracción es la parte de un todo. Miren, podemos representar una fracción simbólicamente de esta forma, a sobre b, en la cual a corresponde al numerador y b corresponde al denominador, que son los elementos que componen la fracción. Un ejemplo de fracción puede ser 2/3, otro 5/2, otro 3/8, sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar el día de hoy? ¿Cómo representar gráficamente una fracción? Miren, para representar gráficamente una fracción vamos a tener en cuenta dos condiciones que involucran a los elementos que componen la fracción, es decir, numerador y denominador, y son las siguientes. La primera, el denominador. Siempre el denominador indica en cuántas partes debe dividirse la unidad, mientras que el numerador siempre indica cuántas partes deben ser pintadas. Vamos a tomar como ejemplo la fracción 2/5. Miren, ¿cuál es el denominador? En este caso es 5. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad la debo dividir en 5 partes iguales. Ya lo tengo aquí. ¿Y cuántas debo pintar? Pues lo que indique el numerador. El numerador en este caso es 2, por lo tanto debo pintar 2 partes de esta forma. Y tengo la representación gráfica de la fracción 2/5. Vamos a representar ahora la fracción 5/2. Una fracción totalmente distinta a la anterior. Miren, ¿en cuántas partes debo dividir la unidad? El denominador me dice que en 2, por lo tanto en 2 partes. Pero solo divido en 2 partes y debo pintar 5. ¿Me alcanzará para pintar 5 teniendo solo 2 partes? No me alcanza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aumentar otra unidad con las mismas características que la primera, es decir, también dividida en 2 partes iguales. Ahora, ¿ya me alcanzará para pintar los 5? Todavía no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir aumentando hasta que me alcance. En este caso ya tengo 3 y ya me alcanza para pintar los 5. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo las 5 partes pintadas, por lo tanto, esta es la representación gráfica de la fracción 5/2. Y vamos a partir de este ejemplo para tratar nuestro próximo tema. Miren, tenemos esta fracción 5/2. Observemos muy bien su representación. Puedo ver que esta parte está pintada en su totalidad, esto también en su totalidad y esto no está pintado en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo dos partes pintadas enteras y una nueva fracción que se genera aquí, que en este caso está dividida en dos y está pintada una, es decir, 1/2. ¿A qué me lleva esto? Pues a decir que esta representación gráfica corresponde a dos enteros y 1/2. Dos enteros, 1/2. ¿Pero qué es eso? Eso es un número mixto. ¿Y qué es un número mixto? Un número mixto es aquel que se compone por un número entero y una fracción propia. ¿Fracción propia por qué razón? Porque el numerador debe ser menor que el denominador y en este caso sí se cumple esa condición, por lo tanto ese es un número mixto. Lo que vamos a recordar el día de hoy es cómo transformar un número mixto a una fracción. Y miren, el proceso que debemos seguir es el siguiente. Siempre vamos a ocupar este algoritmo. Miren, multiplicamos número entero por denominador, es decir, 2 por 2, y a esa multiplicación le sumamos el numerador, es decir, más 1. Miren, 2 por 2 más 1, 2 por 2 más 1. Todo esto lo divido para 2. ¿Por qué para 2? Porque es el mismo denominador, es decir, esto lo voy a conservar. Todo sobre 2 y ahora simplemente realizo las operaciones. Es decir, 2 por 2, 4, 4 más 1, 5. Ojo aquí, siempre que tengamos operaciones de este tipo, operaciones combinadas, recordemos que debemos resolver primero divisiones y multiplicaciones, al final las sumas y las restas. Por lo tanto, lo estamos haciendo bien hasta el momento. 2 por 2, 4, más 1, 4 más 1, 5, 5/2 es la respuesta.
podemos ver que efectivamente se cumple nuestra respuesta. Miren, eso quiere decir que el número mixto 2 enteros 1 medio es igual a la fracción 5 medios. ¿Y 5 medios qué tipo de fracción es? Es una fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Fíjense bien en esto. El número mixto está con una fracción propia, sin embargo la respuesta siempre va a ser una fracción impropia. Y lo vamos a comprobar con el siguiente ejemplo. 5 enteros 7 octavos. Vamos a transformar este número a una fracción. ¿Qué hacemos? Multiplicamos siempre número entero por denominador, 5 por 8. Y le sumamos el 7, 5 por 8 más 7. Todo esto sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque 8 era el denominador inicial de la fracción. Realizamos las operaciones. 5 por 8, 40, más 7, todo esto sobre 8. 40 más 7, 47 sobre 8. Eso quiere decir que 5 enteros 7 octavos es igual a la fracción 47 octavos. Y podemos ver que efectivamente se cumple la condición que dijimos hace rato, que la respuesta sea una fracción impropia. Es decir, numerador mayor que denominador. Ahora vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente es una fracción que representa la misma cantidad que otra. Es decir, por ejemplo, tenemos la fracción 2 quintos. Vamos a encontrar una fracción equivalente a 2 quintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil, multiplicar tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad de esta forma. Miren, 2 por 2, 5 por 2. Multipliqué por un mismo número, por el que yo quiera. Pude haber multiplicado por 3, siempre y cuando sea, tanto arriba como abajo, por el mismo número. Y realizo las operaciones. 2 por 2, 4, 5 por 2, 10. Eso quiere decir que 2 quintos y 4 décimos son fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Por ejemplo, si yo divido 2 para 5, la respuesta es 0,4. Y si divido 4 para 10, también la respuesta es 0,4. Es decir, son fracciones equivalentes porque representan una misma cantidad. Miren, y tenemos nuestras respuestas para comprobar que son fracciones equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar una fracción equivalente a 3 cuartos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observemos aquí, multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número. En este caso he querido multiplicarle por el 5. Puede ser por cualquier número, siempre y cuando sea numerador y denominador por el mismo. Miren, 3 por 5 y 4 por 5. 3 por 5, 15 y 4 por 5, 20. Eso quiere decir que 3 cuartos es equivalente a 15 sobre 20. Son dos fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque representan un mismo valor. Ahora, todo esto ha sido un prerequisito para llevar a nuestro tema principal, la comparación de fracciones. Primero observemos estos tres ejemplos. 1 séptimo, 4 séptimos, fracciones homogéneas. 2 quintos, 12 quintos y 3 quintos, fracciones homogéneas también. Y aquí tenemos fracciones heterogéneas, pero vamos a tener en cuenta una condición. Vamos a comparar estas fracciones. Recuerden, para comparar las fracciones utilizo los símbolos mayor, menor o igual. Entonces, para comparar dos fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, únicamente me guío en sus numeradores, en este caso el 1 y el 4, y los comparo. 1 es mayor, menor o igual que 4, 1 es menor que 4, eso quiere decir que un séptimo es menor que 4 séptimos. Miren, sumamente fácil. Vamos a comparar ahora la fracción 12 quintos con la fracción 3 quintos. Igual, fracciones homogéneas, por lo tanto comparo únicamente sus numeradores, perdón. 12 es mayor, menor o igual que 3, 12 es mayor que 3. Eso quiere decir que 12 quintos es mayor que 3 quintos. Y miren, tenemos nuestra respuesta aquí. Ahora bien, vamos a llegar a esto de aquí, pero todavía no nos preocupemos. Miren, 3 cuartos y 9 doceavos. ¿Qué es lo que vamos a considerar en este momento? Que
Cuando una fracción se pueda simplificar, pues se simplifica. En este caso, 3/4 no se puede simplificar, pero 9/12 sí se puede simplificar. Es decir, la tercera de 9 y la tercera de 12. ¿Qué quiero decir? Los dos números se pueden dividir para 3. 9 dividido para 3 a 3 y 12 dividido para 3 a 4. Miren, podemos ver que esta fracción era la fracción 3/4. Por lo tanto, no ha sido mayor ni menor, sino ha sido igual. Ahora, el ejemplo que quería llegar es a 5/4 y 3/8. Son dos fracciones heterogéneas, dos fracciones que no se pueden simplificar. La pregunta es, ¿cómo comparo estas fracciones? Muy fácil. Tomo la fracción 5/4 y tomo la fracción 3/8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar fracciones equivalentes. ¿A qué me refiero? A multiplicar por un mismo número tanto numerador como denominador. Mire, a esta fracción le voy a multiplicar por este denominador, es decir, por 8. 5 por 8, 4 por 8. Y a esta fracción por el denominador de la otra fracción, es decir, 3 por 4 y 8 por 4. De esta forma. Y ahora realizo las operaciones. 5 por 8, 40, 4 por 8, 32. 3 por 4, 12 y 8 por 4, 32. Y miren, obtuve fracciones homogéneas, pero aún más importante que eso, obtuve fracciones que tienen un mismo denominador, a diferencia de las fracciones iniciales. Entonces, las copio en el mismo orden. Primero 5/4. 5/4 ¿a qué es equivalente? A 40 sobre 32. La escribo aquí. Y 3/8 luego. 3/8 ¿a qué es equivalente? A 12 sobre 32 y lo escribo aquí. Como son fracciones homogéneas, simplemente comparo sus numeradores. 40 es mayor, menor o igual que 12. 40 es mayor que 12. Eso quiere decir que 40 sobre 32 es mayor que 12 sobre 32. Y miren, prácticamente ya tengo mi respuesta. Pero recordemos, lo que quería comparar es esto, no esto de aquí. Sin embargo, estas son fracciones equivalentes. Y también recordemos que son fracciones equivalentes porque representan la misma cantidad. Por lo tanto, esta fracción es la misma que esta fracción. Y esta fracción es la misma que esta fracción. Si entre estas dos fracciones se cumple esta relación, eso quiere decir que aquí también se cumple lo mismo. Es decir, 5/4 es mayor que 3/8. Y esto es a lo que yo quería llegar, a conseguir mi respuesta. De esta forma hemos comparado fracciones tanto homogéneas como heterogéneas. No olvidemos, cuando tienen un mismo denominador, simplemente comparo sus numeradores. Pero cuando tienen distintos denominadores y no se pueden simplificar, pues encuentro fracciones equivalentes realizando este proceso, las comparo y esa comparación corresponde a la comparación inicial. ¿Por qué? Porque son fracciones equivalentes. Muy bien, de esta forma hemos revisado algunos de los temas iniciales de nuestra unidad fracciones. Espero esta vez haya quedado mucho mejor comprendido y podamos resolver muchos ejercicios. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Gracias.